Hola, hola a todos. Y seguimos con Aprendo en Casa. Y hoy tenemos una nueva experiencia de lectura, ¿sí? Historias mágicas. Y te invito a prestar mucha atención. Hoy desarrollaremos el área de comunicación con la experiencia de lectura Historias mágicas. ¿Qué lograremos hoy? Hoy leerás para disfrutar, imaginar y soñar. Bienvenidos a una nueva actividad de Leemos Juntos. Este espacio ha sido creado para que todos los niños y todas las niñas del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, soñar y seguir su camino como lectoras y lectores. Hoy tendrás la oportunidad de leer el cuento La grandeza de un pequeño, de mis lecturas favoritas, texto que ha sido publicado por el Ministerio de Educación del Perú. Y te pregunto, ¿para qué leerás este texto? Sí, hoy vas a leer para disfrutar, imaginar y soñar. ¡Empecemos! Ahora observa la imagen. ¿Estás observando? Y aquí te presento una más grande. Según la imagen, ¿sobre qué crees que trate la historia? ¿De qué tratará la historia? Sí, quizás tratará de un pajarito, o de una montaña muy grande, o de una flor marchita. ¿Qué crees que suceda? ¿Qué crees que podrá suceder? ¿Sí? ¿Te estás imaginando? Claro, quizás que el pajarito salió volando hacia lo más alto. Pero ¿por qué la flor estará marchita? Y te pregunto, ¿cómo crees que se relacionan el título de la lectura, La grandeza de un pequeño, con la imagen? ¿Crees que habrá alguna relación? ¿Sí? ¿Tú qué dices? La grandeza de un pequeño. Quizás el ave es pequeñita y la montaña es muy grande. Empecemos. La grandeza de un pequeño. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Todas las plantas comenzaron a sufrir por la falta de agua. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa tristeza y soledad solo quedaba la planta de cantu, que puede crecer y florecer en el desierto con muy poca agua, pero hasta la planta de cantu comenzó a secarse. Dicen que la planta, al sentir que moría, desprendió un último brote de flor que salió volando, convertido en colibrí, aleteó sus alas rápidamente y se dirigió a la cordillera. Voló sobre la laguna de Huacracocha, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando, cada vez más alto, cada vez más lejos, con sus pequeñas alas. Solo pensaba en llegar a la cumbre de la montaña donde vivía el dios Huaytapallana. Cuando se acercaba el colibrí, Huaytapallana olió el perfume de la flor del cantu, su flor preferida, pero solo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo a cantu. La pequeña avecilla le pidió que se compadeciera de la tierra y de los quechuas. Luego, agotado de tanto esfuerzo, el colibrí murió en las manos de Huaytapallana. Huaytapallana, muy triste por la muerte del colibrí, miró hacia abajo y descubrió el sufrimiento y el dolor en la tierra de los quechuas. Huaytapallana no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca salieran de sus ojos, cayeran rodando montaña abajo hasta llegar a la laguna Huacracocha, que despertarán a la gran serpiente Amaru. Ella de pronto salió volando y con sus grandes alas
hizo sombras sobre el mundo. Podía verse al gran Amaru con su cola de pez y escamas de todos los colores. El brillo de sus ojos fue más fuerte que el sol y su aliento se convirtió en una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez salió bastante granizo. Al sacudir las alas empapadas, hizo llover durante días. Del reflejo de sus escamas de muchos colores nació el arco iris que anunciaba la calma. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió su cabeza brillante en el lago y volvió a dormirse. Pero la misión del colibrí había sido cumplida. Los quechuas, aliviados, veían renacer su imperio en medio de la lluvia. También descubrían ríos, allí donde las sacudidas de Amaru hundieron la tierra. Cuentan desde entonces que los quechuas nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto y su transformación en colibrí salvó al mundo de la sequía. ¿Te gustó el cuento? Seguro que sí. Y te pregunto, ¿para qué voló el colibrí a la cumbre de la montaña? ¿Para qué voló? Sí, para pedirle que se compadeciera de la tierra y de los quechuas para salvar el mundo de la sequía. ¿Y por qué Waytapallana derramó 2 enormes lágrimas de cristal de roca? ¿Recuerdas la lectura? ¿Por qué? Claro, por la muerte del colibrí y descubrir el sufrimiento y el dolor de la tierra de los quechuas. Ahora responde a las siguientes preguntas. Vas a escribir V si la oración es verdadera o F si es falsa. Y nos dice, ¿solo las plantas más pequeñas se salvaron de la sequía? ¿Solo las plantas más pequeñas? ¿Es verdadero o falso? Claro, es falso. El colibrí brotó de la flor de cantu y fue volando hasta la cumbre del dios Waytapallana. Sí, ¿verdadero o falso? Muy bien, verdadero. ¿El dios Waytapallana se compadeció de los quechuas y salvó a la tierra? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Y los quechuas, aliviados, veían morir su imperio en medio de la lluvia? ¿Ellos veían morir su imperio? ¿Verdadero o falso? Claro, es falso, porque los quechuas veían cómo su imperio comenzó a renacer. Ahora marca tu respuesta. ¿Cuál es el problema en la historia? ¿La flor de cantu se había quedado sin tierras? ¿Había una gran sequía en la tierra quechua? ¿El colibrí no pudo volar tan alto? ¿El colibrí salvó al mundo de la sequía? ¿Cuál fue el problema? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Sí? ¿Ya sabes? Marca tu respuesta. Y según el texto, ¿por qué el brillo de los ojos de Amaru? ¿Por qué? ¿Porque los quechuas aliviados veían renacer su imperio? ¿Porque de pronto salió volando y con sus grandes alas? ¿O porque su aliento se convirtió en una espesa niebla que cubrió los cerros? ¿O porque solo pensaba en llegar a la cumbre de la montaña? ¿Por qué el brillo de los ojos de Amaru? Sí, marca tu respuesta. La idea principal del texto es, ¿cuál es la idea principal? ¿El hambre de las personas? ¿La sequía que azotó a las tierras de los quechuas? ¿Las plantas se secaron por el calor? ¿O el colibrí salvó al mundo de la sequía? ¿Cuál es la idea principal? Muy bien, la letra B. ¿Quiénes hicieron el esfuerzo contra la sequía? ¿Recuerdas? Flor Cantu, Picaflor, la Cordillera y Dios Waytapallana, o Flor Cantu, Picaflor, Dios Sol y los animales del lugar. Flor Lirio, Picaflor, Waytapallana y Dios Sol, o Flor Cantu, Picaflor, el arco iris, los ríos, la tierra, Dios Sol y los animales del lugar. ¿Quiénes hicieron el esfuerzo? ¿Recuerdas? Está en el texto. Ahora enumera los hechos del 1 al 4 según el orden en el que ocurrieron. Y nos dice, la sequía terminó y hombres, animales y plantas se salvaron.
el dios Waytapallana dejó caer 2 grandes lágrimas de cristal de roca, y las lágrimas de Waytapallana despertaron a la Maru. El colibrí pidió al dios Waytapallana que ayudara a las tierras de los quechuas. ¿Cuál hecho es primero? Claro, el colibrí pidió a dios Waytapallana que ayudara a las tierras de los quechuas. Después, el dios Waytapallana dejó caer 2 grandes lágrimas. Y la tercera es que las lágrimas de Waytapallana despertaron a la Maru. Y finalmente, la sequía terminó. Creamos. Anímate a escribir tus sensaciones, ideas, pensamientos y sentimientos que surgen al leer la leyenda. Somos grandes narradores. Dialoga en familia sobre las leyendas que conoces y que se han transmitido de generación en generación en nuestra comunidad. Luego podemos realizar lo siguiente: escribir entre todas y todos una de ellas, cuidando los detalles en el inicio, desarrollo y final. Luego comparte en familia narrando cada parte de nuestra leyenda. Felicitaciones, terminamos la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes y ten en cuenta si lo has logrado, lo estás intentando o qué debes hacer para mejorar. Gracias por tu atención y recuerda valorar el valioso significado de nuestras historias. ¡Nos vemos!